Derechos humanos de la mujer. No existe una definición exacta sobre los derechos humanos de la mujer, puesto que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hay distinción de género. Aún así se habla frecuentemente sobre el tema debido a la constante violación sufrida por las mujeres. A pesar de ello, podemos considerar que los derechos humanos de la mujer son todos aquellos que abarcan los siguientes aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia y el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, con la garantía de vivir libres sobre todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, como el desarrollo sostenible. Las mujeres como grupo vulnerable. El concepto de grupo vulnerable dado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables establece que es todo grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. Ubicar a las mujeres dentro de un grupo vulnerable no es un sinónimo de debilidad, como podría interpretarse en una primera idea, si no se está bien informado. Poner al género femenino dentro de esa categoría surge por las condiciones sociales que no ofrecen espacios adecuados para que las mujeres se desarrollen plenamente, con la garantía de que sus derechos sean respetados. En Centroamérica, si una mujer es violada, no puede abortar, pues sería confinada a la cárcel de por vida, como ocurrió con Evelyn Hernández, salvadoreña que abortó tras quedar embarazada a consecuencia de una violación, y le impusieron 30 años. Ni las horrorosas circunstancias de la situación sirvieron como atenuante al momento de su juicio. En Bolivia, una jueza obligó a una niña de 8 años a testificar contra el hombre que la violó. Aunque la legislación boliviana prohíbe que una menor de edad tenga contacto con su agresor, esto sucede porque las leyes no se respetan. Constituye un flagrante atropello a los derechos humanos ante autoridades sordas, ciegas y mudas. La violencia contra la mujer es diversa. Aunque sujetos aprovechando de las multitudes congregadas las violentan o atacan con frases soeces, ellas no disfrutan de libertad y respeto en su tránsito y vestimenta. En ese sentido, la mujer, por estas y muchas otras razones, queda situada dentro de esta categoría, víctima del machismo, violencia de género, abuso de poder, entre otros. Surgimiento de los derechos de la mujer. Estos surgen en el momento en que las ideas ilustradas acerca de la igualdad entre otros seres humanos calaron en las mentes de algunas mujeres, las cuales comenzaron a reivindicar sus derechos. En 1971, la literata francesa Olympe de Gouges escribió una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, al considerar que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, proclamada por la Revolución Francesa, no abordaba a lo general las mujeres del siglo XVIII. Reivindicaron el derecho a la educación, el derecho al trabajo, los derechos matrimoniales y el derecho al voto. Sin embargo, con el advenimiento del Código de Napoleón, las mujeres fueron de nuevo obligadas a obedecer a sus maridos sin poder ejercer su profesión. A eso se le denominó la primera ola del feminismo. La segunda ola del feminismo comenzó en el siglo XIX y finalizó a mediados del siglo XX. Algunos de sus objetivos principales fue la reivindicación del derecho al voto, llevada a cabo por sufragistas. Las sufragistas eran unas mujeres norteamericanas que ya tenían una experiencia política, ya que habían definido la abolición de la esclavitud y que después vindicaron al sufragio femenino. Punto número A. Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake Success, New York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. En aquel momento, los 15 representantes gubernamentales que formaban las condiciones eran mujeres. Desde su nacimiento, la Comisión contó con el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas, que más tarde se convertiría en la División por el Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. Entre 1947 y 1942, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales para que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilidad mundial sobre las cuestiones de la mujer. En su aportación a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos, la Comisión defendió con éxito las necesidades de suprimir la defensa o la referencia de los hombres como sinónimo de humanidad y logró incorporar un lenguaje nuevo y más inclusivo. Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en datos y análisis, la Comisión inició una evaluación de la
condición jurídica y social de las mujeres a escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones sobre las cuales se obtuvo un detallado panorama país por país de la situación política y jurídica de las mujeres, que con el tiempo serviría de base para la redacción de los instrumentos de los derechos humanos. La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. También fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, a saber, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada en 1957 y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de matrimonio en 1962. En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, un instrumento jurídicamente vinculado cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión, que hasta 1999 el protocolo facultativo de la Comisión introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de discriminación. Entonces, podemos decir que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el órgano de expertos independientemente que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. El CEDAW está compuesto por 23 expertos en materia de derechos de la mujer procedentes del mundo entero. Los países que se han adherido al tratado tienen la obligación de presentar al Comité informes periódicos relativos a la aplicación de los derechos amparados por la Convención. En sus reuniones, el Comité examina los informes y formula a cada Estado parte de sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. La Convención aporta una importante definición a la cual hicimos referencia anteriormente. Esta establece derechos a las mujeres en 9 áreas o ámbitos, así como obligaciones para los estados a fin de lograr igualdad entre mujeres y hombres. En la esfera política y pública, destaca el derecho al voto y a ser electas en elecciones públicas, a participar en la formación de políticas gubernamentales, a ocupar cargos públicos, a ejercer funciones públicas y a representar al gobierno internacionalmente. En el ámbito de la nacionalidad contempla el derecho a adquirir, cambiar o conservar la nacionalidad, independientemente de su estado civil. En el campo de la educación, la Convención protege el acceso al estudio, a la orientación y a la capacitación laboral y profesional, la igualdad de oportunidades para becas y subvenciones de estudio, eliminación de contenidos y prácticas estereotipadas sobre los papeles femeninos y masculinos, la reducción de las tasas de deserción femenina y el acceso al deporte y a la educación física. Con relación al empleo, afirma el derecho a las mismas oportunidades, a elegir libremente profesión y empleo, a la estabilidad en el trabajo, a igual remuneración y a la seguridad social, a la protección de su salud y a la seguridad ocupacional. En el área de salud, la Convención obliga a la creación de condiciones que posibiliten la igualdad de las mujeres en el acceso a los servicios de atención médica y de planificación familiar. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres fue denunciada por los movimientos sociales de mujeres en todo el mundo durante el Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas entre 1975 y 1985. En 1985, la Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, encargada del examen y la evaluación de los logros del Decenio para la Mujer, adoptó en sus estrategias de Nairobi algunas consideraciones relativas a la cuestión de violencia de género. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los estados que informarán sobre la situación de violencia contra las mujeres y sobre las acciones que hubieran adoptado para erradicarla. En su recomendación general número 19, el comité analizó la Convención para Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y determinó que, si bien explícitamente no contemplaba la cuestión de violencia contra las mujeres, estaba implícita en su espíritu y abarcada en varias de sus disposiciones.
y por lo tanto solicitó a los estados partes de la convención que adoptaran todas las medidas necesarias para combatir la violencia de género. En 1991, un grupo de expertos de las Naciones Unidas analizó los instrumentos internacionales vigentes relativos a los derechos humanos y concluyó que no abordaban adecuadamente la temática, carecían de conceptualizaciones y tipificaciones claras de las conductas violatorias de los derechos humanos de las mujeres y que su aplicación tampoco se dirigía a asegurar protección a las mujeres víctimas de violencia, que asimismo los organismos internacionales encargados de la prevención, promoción de derechos y libertades fundamentales tampoco se dedicaban a investigar estas cuestiones. A fin de brindar una protección apropiada, el grupo de expertos recomendó la adopción de una Declaración Universal para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra la mujer mundial sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Viena en 1993. También reconoció que la violencia contra las mujeres viola sus derechos humanos y elaboró una declaración y un programa de acción, así como también estableció una relatoria especial sobre la violencia de género. En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó dicha declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta declaración en su artículo lo define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la presencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos hacia ella, la coacción, la privación arbitraria de libertad, tanto así produce en la vida pública o privada. A nivel regional, la Convención Belém do Pará o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de julio de 1994. La Convención contra la Violencia consta de un preámbulo donde conoce que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza, grupo y de niveles de ingresos, como la cultura, nivel de educación, edad o religión. Asimismo, reconoce que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Esto, que se organizó en 25 artículos distribuidos en 5 capítulos, el primero trata sobre la definición de la violencia contra la mujer y el ámbito de aplicación de la Convención. El segundo trata sobre los derechos protegidos. El tercero establece los deberes de Estado. El cuarto se refiere a los mecanismos interamericanos de protección. Y el quinto contiene las disposiciones generales relativas a la interpretación, firma, ratificación, reservas, enmiendas, denuncias y vigencia de la Convención. Uno de los mayores avances de esta Convención se manifiesta en su propio nombre, al restablecer que se aplica a la violencia contra las mujeres. La característica principal de la violencia de género es precisamente que se inflige en las mujeres como y por ser tales que se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La combinación, a diferencia de las legislaciones entre las naciones de América Latina y el Caribe, que se refiere a esta temática, ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género que determinó claramente quiénes son las víctimas que requieren protección, así como las causas sociales de la violencia, partiendo de la realidad social de la desigualdad de poder entre varones y mujeres. Esta convención estipula que deberá entenderse por violencia contra la mujer toda acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El reconocimiento de que la violencia contra la mujer se inflige
tanto en el ámbito público como en el privado, y que en los estados deben asumir protección de los derechos de las mujeres, independientemente del contexto que cual estos sean violados. Corriendo el velo de la privada de hogar es uno de los grandes avances de esta convención. Si bien no abarca todas las formas posibles de la violencia contra la mujer, la definición es suficiente amplia y es importante la inclusión de la violencia sexual o psicológica, cuyos efectos suelen ser tan dañinos como el maltrato físico, pero que ha recibido menos atención o ha sido oculta más frecuentemente. Dado a que la violencia contra las mujeres también puede deberse a la omisión, la norma deberá ser interpretada de modo tal que la conducta implique también omisión. La convención se aplica a la violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Nuevamente puede surgir un problema de interpretación respecto a la coma que va luego de cualquier relación interpersonal. Puede entenderse que el hecho que se comparta o haya compartido el domicilio califica a cualquier relación interpersonal y excluye novios, amantes, etc., quienes muchas veces cometen el mismo tipo de violencia a la que se refiere este inciso, aun cuando no comparten el domicilio. Los estados, partes, que reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que la Convención asume una acertada posición al definir ampliamente cuáles son los derechos menoscabados por la violencia contra las mujeres y al incluir la dimensión social de discriminación por estereotipos y prácticas sociales y culturales. Con respecto a los derechos de estos estados, parte establece que el nivel de obligaciones con diferentes mecanismos para el caso de su violación. En primer lugar, establece que los estados deben adoptar los medios apropiados sin dilaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y en particular abstenerse de cualquier acción o práctica y velar porque sus autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de acuerdo con esta obligación. ¿Qué incluyen estos derechos? El derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física y moral, el derecho a la libertad y a las seguridades personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad a su persona y a su familia, el derecho a la igualdad de protecciones ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias de la ley, y el derecho a tener igualdad de participación en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Mecanismos interamericanos de protección. ¿Cómo podemos ver estos mecanismos interamericanos de protección? Con respecto a esto, los estados deberán incluir a sus informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia y para asistir a la mujer víctima, los obstáculos para su aplicación y los favores que contribuye la violencia. Los Estados parte y la Convención Interamericana de Mujeres podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta convención. Con respecto a la legitimación para denuncias, quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podrá hacerlo cualquier persona, grupo o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o dos más estados por miembros de la organización. Sobre la Convención Interamericana contra las Mujeres, cuya aplicación y cumpliendo no permite una participación amplia de personas individuales o de organizaciones no gubernamentales, y para lo cual se está demandando la firma de un protocolo adicional. Es lamentable que la Comisión haya distinguido entre el tipo de obligaciones cuyo implícito permite la presentación de denuncias, dado que la erradicación de la violencia contra las mujeres
demanda el cumplimiento de ambos niveles de deberes. ¿Cómo se define la violencia contra la mujer? El artículo 1 de la Convención lo define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Convención establece 3 tipos de violencia: violencia física, golpes, empujones, pellizcos, lesiones, entre otras muestras; violencia sexual, imposición para tener relaciones sexuales o violación, abuso sexual o tocamiento sin consentimiento de ellas, entre otros; la violencia psicológica, humillaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidad, entre otros. La Convención establece 3 ámbitos. El número 1, en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor no viva con la víctima. 2. En la vida pública, cuando la convención y la violencia ejercida por cualquier persona, ya sea esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y la número 3, perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa según Decreto Legislativo número 520 del 25 de noviembre de 2010 y publicado en el Diario Oficial número 2, tomo número 390 de fecha de 4 de enero de 2011, entrando en vigencia el 1 de enero de 2012. Dicha ley tiene como fundamento constitucional el artículo 1 de la Constitución, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Por lo tanto, el Estado se convierte en garante de los derechos que como seres humanos tienen las mujeres. Además, toma el artículo 144 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República. Esto a raíz del compromiso adquirido como país firmante de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia ejercida contra la mujer, también llamada Convención Belém do Pará, por la cual El Salvador se compromete a incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los 61 artículos de la normativa que contiene están distribuidos en 2 títulos, el primero llamado Garantía y Aplicación de la Ley y consta de 8 capítulos y el segundo llamado Delitos y Sanciones, el cual contiene 2 capítulos. Constituidos así, dan forma a la Ley Especial Integral para la Vida Libre de Violencia para las Mujeres, creada con el objetivo de establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. Debido a las desigualdades de poder entre hombres y mujeres perpetuadas a través de la violencia, que impiden que la mujer ejerza plenamente sus derechos en el campo social, político, económico, cultural y familiar, es importante establecer que el ámbito de la aplicación de la LEIV será según su artículo 3, en beneficio de las mujeres que se encuentran en el territorio nacional, sean estas nacionales o no, o que teniendo la calidad de salvadoreñas estén fuera del territorio nacional, siempre que las acciones u omisiones de que trata la presente ley puedan ser perseguidas con base en parámetros de extraterritorialidad. Al mismo tiempo, la ley reitera este beneficio a la mujer en su artículo 5, estableciendo que la presente ley se aplicará en beneficio de las mujeres, sin distinción de edad, que se encuentren en el territorio nacional. Para ello se prohíbe toda forma de discriminación, entendida esta como toda distinción, exclusión, restricción o diferenciación arbitraria basada en el sexo. Basada en el sexo, la edad, identidad sexual, estado familiar, procedencia rural o urbana,
origen étnico, condición económica, nacionalidad, religión o creencias, discapacidad física, psíquica o sensorial o cualquier causa análoga, sea que provenga del Estado, de sus agentes o de particulares. Es evidente que el Estado salvadoreño implementa esta normativa con el fin de garantizar los derechos de la mujer en toda su esfera por la situación de subordinación, desigualdad y discriminación que la misma tiene en la sociedad. Es por ello que la ley hace referencia a los sujetos obligados por esta ley en el artículo 6, estableciendo que son sujetos obligados para efectos de esta ley toda persona natural o jurídica que se encuentre o actúe en territorio salvadoreño, quienes deberían cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. En El Salvador, la violencia ejercida contra la mujer en su mayoría es invisibilizada por la sociedad. En virtud de este efecto, la ley define 7 tipos de violencia en su artículo 9, los cuales son violencia económica, violencia feminicida, violencia física, violencia psicológica y emocional, violencia patrimonial, violencia sexual. Además de ello, existen modalidades para ejercer violencia, las cuales también están contempladas en la ley en su artículo 10, y estas son violencia comunitaria, violencia institucional y violencia laboral. La ley establece en su artículo 12 quién será la institución rectora encargada de velar por la aplicación de la ley, designado para esta tarea a el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y cuyo objeto será: a. Asegurar, vigilar y garantizar el cumplimiento y ejecución de la ley integral. B. Coordinar las acciones conjuntas de las instituciones de la administración pública para el cumplimiento de la política nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. C. Formular las políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia a los órganos del Estado, instituciones autónomas y municipales. D. Convocar en carácter consultivo o de coordinación a organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos internacionales y de cooperación. De igual forma, la ley impone una mayor participación del gobierno en la erradicación de la violencia en contra de la mujer en nuestro país, ya que el artículo 18 de la ley señala que las instituciones del Estado, de acuerdo a sus competencias, deberán adoptar y ejecutar los programas y acciones de erradicación de la violencia contra las mujeres establecidos en la política nacional. También el capítulo 4 de la ley, denominado Responsabilidades del Estado, decreta responsabilidades ministeriales específicas para ministerios como Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, todas las relacionadas a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres establecidas en la ley. Asimismo, la ley fija la creación de unidades institucionales de atención especializada para las mujeres, estableciendo en su artículo 25 que existirá una unidad de atención especializada en las siguientes instituciones y en sus correspondientes delegaciones departamentales: órgano judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, otras que tengan competencia en la materia. Con la ley también se fija la creación del programa de casas de acogida, que estará bajo la coordinación y supervisión del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, cuyos servicios podrán ser prestados, además del Estado y las municipalidades, por organizaciones no gubernamentales de protección a mujeres y la sociedad civil, debidamente acreditados por dicho instituto en virtud de generar un apoyo y atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Como podemos observar, contamos con un instrumento legal muy completo que busca la protección de los derechos humanos de la mujer en su universo, empezando por el derecho a la vida. Por ello, la ley cuenta con un catálogo de delitos y penas regulados en el título segundo con el fin de sancionar a las personas que transgredan dichas normas jurídicas y que serán perseguidos por el Estado, como lo establece el artículo 44 del mismo cuerpo normativo. Entre los delitos regulados encontramos: A. Feminicidio, artículo 45, sancionado con pena de prisión de 20 a 35 años. B. Feminicidio agravado, artículo 46, sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión. C. Obstaculización al acceso a la justicia, artículo 47, sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para la función pública que desempeña por el mismo plazo. D. Suicidio feminicida por inducción o ayuda, artículo 48, sancionado con prisión de 5 a 7 años. E. Inducción, promoción
y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios informáticos o electrónicos. Artículo 49. Sancionado con prisión de 5 a 10 años. F. Difusión ilegal de información. Artículo 50. Sancionado con pena de 1 a 3 años. G. Difusión de pornografía. Artículo 51. Sancionado con pena de 3 a 5 años. H. Favorecimiento del incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Artículo 52. Sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa equivalente a 30 salarios mínimos del comercio y servicios. I. Sustracción patrimonial. Artículo 53. Sancionado con prisión de 2 a 4 años. J. Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares. Artículo 54. Sancionado con prisión de 3 a 6 años. K. Expresiones de violencia contra las mujeres. Artículo 55. Sancionado con multa de 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio. En Talentos Ocultos podemos ver el ejemplo de vida real de 3 grandes mujeres de raza afroamericana, que no dejaron que los obstáculos que la sociedad les puso les impidiera desarrollarse plenamente. Mujeres que destacaron desde muy pequeñas por las capacidades y habilidades que habían logrado desarrollar, hasta el punto de llegar a trabajar para una entidad tan importante en los Estados Unidos, la NASA. Lastimosamente vivieron en una época donde sufrieron una fuerte discriminación, y no solo por el hecho de ser mujer, sino también por ser de raza diferente, donde había una marcada diferencia en la raza blanca y la raza de color.